18 horas 41 minutos, inoportuna era lo que estábamos escuchando en la voz de Jorge Drexler. Y bueno, hay algunas novedades, lo habíamos anticipado acá en su momento, que la aprobación del paquete fiscal y particularmente la restitución de la cuarta categoría de ganancias iba a tener consecuencias seguramente judiciales, porque entre otras cosas argumentaban quienes se oponían a esto que se estaba restituyendo, en este caso aumentando, creando un impuesto con la aprobación de una sola de las cámaras, en este caso la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores no lo trató el tema y por lo tanto se termina aprobando esta restitución de la cuarta categoría de ganancias con el voto afirmativo de una sola de las cámaras. Bueno, hoy se manifestaron en ese sentido los gobernadores patagónicos, al menos algunos de ellos, tanto Ignacio Torres como Gustavo Melella, gobernadores de Chubut y Tierra del Fuego respectivamente, adelantaron que seguramente van a acudir a la justicia exigiendo que se dé marcha atrás con esta normativa, precisamente por esto que decíamos, ¿no? Que el Senado no aprobó en particular esta restitución de la categoría. Ignacio Torres adelantó que estaba analizando esto junto a su vicegobernador Gustavo Mena y dijo textualmente: lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el impuesto a las ganancias ha sido un error, va a terminar judicializado, no solo por lo que plantea, sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo y la pesca que se pueden ver afectados. Bueno, esto es así. ¿Qué es lo que pasa con las provincias patagónicas? Las provincias patagónicas tienen un porcentaje muy importante de su masa de trabajadores con salarios muy altos porque están vinculados tanto a la industria petrolera como a la industria de la pesca, y esto hace que se vean muy involucrados, muy afectados. Le llega casi prácticamente a todos los trabajadores de estas dos actividades la aplicación de este impuesto a las ganancias, sumado además a que como en esta modificación se empiezan a considerar como parte del volumen de ingresos a tomar en cuenta las horas extras, digamos todos los ingresos extra que obtiene un trabajador, les convenga trabajar menos que más. Esto se va a dar sobre todo en el tema de las guardias médicas. Pero bueno, después vamos a seguir desarrollando este tema. Son las 18 horas 44 minutos. Vamos a una comunicación. Anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien estamos recibiendo en la vuelta completa es a Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? Bien. Un gusto, y agradeciéndole, por supuesto, Yasky, que nos atienda. Queríamos consultarlo porque en las últimas horas se dio a conocer por parte de el gobierno que el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil va a ser citado el próximo 18 de julio a las 16:30 horas de manera virtual. ¿Ya le llegó a ustedes esta comunicación? Sí, fue notificada a las 3 centrales, a la CGT, a las 2 CTA. La última actualización que se hizo del salario mínimo vital y móvil, que es el que está vigente, fue la de mayo y es de 234.315 pesos, número al que se llegó por decisión del gobierno porque no hubo acuerdo. La inflación en mayo fue del 4,2 y se espera que la inflación de junio, según lo que dice el gobierno, ande pisando el 5%. ¿Que ya la CTA sabe cuánto va a solicitar de aumento del salario mínimo vital y móvil? No definimos todavía. Mañana tenemos un plenario nacional que se hace en la ciudad de La Plata. De todas formas, los números que nos acercó el Instituto Cifra, que es el que nos orienta en esta discusión, muestran que el salario mínimo vital y móvil de la Argentina en este momento es el más bajo de la línea histórica. Y por otro lado,
que hoy es el salario mínimo vital y móvil más bajo de América Latina. El último acuerdo fue un acuerdo ruinoso al que se llega por una maniobra concertada entre los empresarios del gobierno. Los empresarios se negaron a dar a conocer ningún tipo de cifra que tuviera con el aumento, porque querían condicionar la posibilidad de discutir el aumento a que se aceptara que todo lo que se había perdido en el verano en términos de inflación, que fue la etapa más alta de inflación, quedaba fuera de discusión. No lo aceptamos. Ese torniquete le permitió al gobierno laudar con una cifra que está absolutamente alejada de la realidad, de las necesidades de la gente. Y volvemos mañana, o volvemos el 18, además, a una convocatoria virtual. Eso me llama la atención. Está ridículo, es absurdo. Es decir, somos, parecería ser la única instancia del gobierno que funciona con teletrabajo. No se reúnen así con los empresarios, no se reúnen así con nadie. Es decir, estamos funcionando en términos de Consejo del Salario como si estuviéramos en la época, no sé, de la pandemia, del tratamiento obligatorio. ¿Sabe? A mí me llama la atención por dos cosas. Primero, por lo que decía recién usted, ese juego en tándem que hacen empresarios y gobierno, que la verdad que no hay ningún elemento, me parece, para pensar que esto pueda cambiar en la próxima negociación, que dejen de jugar de esa manera. Pero además, una convocatoria de este carácter virtual, ¿no dificulta los mecanismos de negociación? Porque siempre en la negociación claro, está la posibilidad de, bueno, salimos un rato, nos sentamos ahí, conversamos, vemos cómo nos ponemos de acuerdo. De esta manera es imposible. Claro, esto es lo que revela que no hay absolutamente ninguna voluntad de propiciar la posibilidad de algo que sea cercano a un acuerdo. Porque ellos saben que cualquier cosa que tuviera que ver con un acuerdo tendría que poner la discusión del salario mínimo vital y móvil mínimo en relación con el costo de la canasta básica alimenticia. Entonces, como no están dispuestos a hacerlo, y los empresarios, ¿cuál es la lógica que aplican? Para acercarse a esos niveles más o menos razonables o lejanamente razonables, es tanto el retraso que tendrían que dar un porcentaje de aumento y consentirlo los empresarios, que después se le volvería en contra en las discusiones paritarias que ellos tienen con los gremios, porque en realidad acá tienen los empresarios de la UIA, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, etcétera. Ellos, cuando están pensando en qué porcentaje es el que están en condiciones de consentir, en realidad lo que están sacando a la cuenta es que después no vengan los gremios con los que ellos discuten y decirle, bueno, nosotros queremos lo que ustedes ofrecieron, no aceptaron en el Consejo del Salario. Creo que son todas especulaciones que tienen que ver con una lógica, y es que hay que seguir bajando el nivel del poder adquisitivo, hay que seguir depreciando los salarios en todos los planos. Es concurrente. El sector privado hoy está en la misma línea absolutamente que el sector público, que está ofreciendo cifras de aumento a los docentes que son irrisorias, que son indignantes, y esta es la política, este es el clima de época que está el gobierno de Milei. La inflación acumulada al mes de mayo, cuando se fijó este último monto de salario mínimo, era de 71,9. La inflación acumulada, me refiero al periodo de Milei, ¿no? Y el salario mínimo se ajustó en ese mismo tiempo un 50,2. Estamos hablando de más de un 22% de pérdida real del salario. ¿Hay alguna posibilidad de que se pongan de acuerdo entre todas las organizaciones gremiales que tienen representación así para reclamar que al menos este número de equiparación con la inflación y lo que se perdió esté arriba de la mesa?
Estuvimos hablando las dos CTA y vamos a tratar de que eso suceda, sí. Vamos a tratar de concurrir las 3 centrales. La última vez finalmente logramos hacerlo, fue cuando los empresarios patearon la mesa y el gobierno rápidamente se hizo cargo de eso y largó. Vamos a intentar que nuevamente las 3 centrales podamos coincidir en una cifra que tenga que ver con la pérdida real, no con lo que el gobierno con su torniquete del ajuste quiere o imagina que puede ser. ¿Cómo es la relación hoy de la CTA con la CGT? Es una relación en la que tratamos de sostener al menos un diálogo que tenga que ver con definir la posibilidad de acciones conjuntas, como lo hicimos cuando fue el último paro. Dentro de la CGT hay sectores que son mucho más proclives a dialogar con la CTA. Con algunos de ellos comparto el bloque como diputado en Unión con la Patria, Sergio Palazzo, Paco Manrique, dentro de esa misma línea Pablo Moyano y otros gremios, Albert Furlan de los metalúrgicos, y hay otros sectores que son remisos a ese diálogo, pero bueno, con todos mantenemos una relación, digamos, fraterna, de respeto, sabiendo que con algunos tenemos muchas diferencias. Hugo, el desempleo, la suspensión, etcétera, vienen aumentando de manera importante en los últimos meses. ¿Cómo está funcionando la prestación del seguro de desempleo para aquellos trabajadores que se quedan sin trabajo y tienen esos meses para cobrar? Porque esto estaba, no sé, está relacionado con el salario mínimo, ¿no? También. Sí, se define también en la discusión que vamos a tener. No, las cifras de desempleo, hoy justamente tuvimos una convocatoria que se hizo en el Congreso de la Nación. Convocamos desde el bloque de Unión por la Patria, el bloque de la izquierda, estuvo también del diputado Paulón, el socialismo. Fue una reunión que cuando uno escuchaba los testimonios de los despedidos, se atragantaba de indignación y también de angustia. Hoy tenemos una oleada de decenas de miles de despidos en el sector privado, en el sector público, disparados por una decisión del gobierno de Milei. Una empleada estatal hoy decía ya quieren hablar de temporada de despido, como si fuese una cuestión que cada 2 o 3 meses pasa la guadaña por los trabajadores del Estado. Pero esas decenas de miles de denuncias que hoy compatibilizamos de la obra pública, de los organismos del Estado, estuvieron nada más ni nada menos que denunciando los trabajadores del Tenar y la planta de Valentina Alsina. 156 despedidos en una empresa, mañana vamos a conocer los números, que tiene ganancias extraordinarias como nunca tuvo en su vida la empresa de Paolo Rota. Nunca en la historia de esa empresa tantas ganancias, y hay 14, 15 grupos empresarios en las mismas condiciones y todos despiden y todos suspenden, es decir, tienen rentabilidad extraordinaria y despiden y suspenden, y a esto, si uno le suma el coletazo que esto significa en el trabajador informal, que cuando se reduce el ingreso son los primeros empleos que desaparecen, y además es un desempleo asintomático porque no se mide, porque no hay estadísticamente forma de medirlo.
Entonces estamos frente a un verdadero drama en términos sociales. El primer semestre, el primer trimestre arrojaba cifras superiores al 7% de desempleo. Sí, 7.5. Exacto. Todavía no se conocen los del segundo trimestre. ¿Usted cree que ya van a ser números de 2 dígitos? Yo creo que llegamos al último trimestre, lamentablemente, con números de 2 dígitos, como no se había visto en la Argentina hace prácticamente 20 años. ¿Y esto es posible? ¿Usted cree que a partir de lo que el gobierno está planteando, como que a partir de la aprobación de la ley base, esto se va a empezar a revertir? Incluso habló Caputo hoy o ayer de que se empiezan a ver los primeros síntomas de recuperación. ¿Los trabajadores, ustedes, perciben algo de esto? ¿De que esto puede suceder? ¿De que hay alguna intención de los empresarios de revertir este proceso de despido porque, según Caputo, la economía se está recuperando? La verdad es que primero, y no lo digo objetivamente, es decir, no hay absolutamente ningún indicador, ningún indicio de que esto esté pasando ni de que pueda suceder antes de que termine este año, ningún indicio. Los propios neoliberales que eran amigos y aplaudidores de Milei, que ahora están siendo denostados, por decir la verdad, los propios neoliberales de siempre, los que vemos todos los días en la televisión, están diciendo ellos mismos que la recuperación en forma de B, olvidémonos, no va a pasar. Algunos hablan de una L con una base muy extendida y otros hablan de un plan inclinado. Esa es la verdad. El verso de que cuando se aprobara la ley de base, la Argentina entraba en un remanso y empezaba a remontar la cuesta, ese es un verso que en la realidad, incluso la propia conducta de lo que ellos denominan el mercado o los mercados, la presión sobre el dólar, los cimbronazos, el frenesí del presidente que dice acusa a un banco de golpe de Estado, la propia conducta de los ruralistas que no liquidan porque están diciendo tiene que haber una devaluación, el propio FMI que los aprieta para que la devaluación se produzca. Todo eso indica que nada habla ni de recuperación económica, ni de estabilización de la economía, ni de el paraíso después de la ley base. Y lamentablemente los que están pagando eso son los sectores populares, porque si es dramático el desempleo, no es menos dramático la realidad que se está viviendo en las barriadas populares, donde hay hambre, donde los narcos están ocupando el lugar que antes ocupaban las organizaciones sociales, con todo lo que eso conlleva, a esta gente que le preocupa mucho lo que pasa en Rosario, que no sean hipócritas, porque lo que están haciendo está propiciando que Rosario sea toda la Argentina dentro de poco. Le hago la última, Yasky, agradeciéndole por supuesto el tiempo que nos ha dispensado. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados con el DNU 7023? Que todavía sigue vigente. Sigue vigente y tenemos una voluntad que es unívoca en el bloque de Unión por la Patria, que es de propiciar la oportunidad para que ese DNU finalmente sea rechazado. Nosotros entendíamos que lo que se autodenomina oposición amigable, los que son como una especie de oficialismo blue, lo que son como un oficialismo blue, así lo dijo alguien en una sesión, al votar positivamente la ley base, al haber hecho los deberes de haber ido a firmar el pacto ese de mayo que se firmó en julio,
iban a sentirse liberados, van a tratar de alguna manera adecentar su posición frente al electorado que los votó con una gestualidad. Entendíamos que quizá iba a haber condiciones para votar el rechazo al DNU. Lamentablemente, hasta ahora no hay ninguna señal de que eso es así, y estamos forcejeando para tratar de que esa oposición que mayoritariamente apoyó la marcha universitaria, que se sacó fotos en la marcha con los universitarios, que se comprometió a resolver el tema de los fondos para la universidad, se haga cargo de que no habiendo bajado a votar el presupuesto universitario y el FONIT, le permitió al gobierno lo que ahora está pasando, porque ahora están los rectores denunciando la asfixia y la inviabilidad de la universidad. Así que espero que esa oposición amigable, ese oficialismo blue, finalmente tenga un mínimo de compromiso, de honestidad con sus propios votantes y haga lo que tiene que hacer respecto al DNU. Yasky, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Era Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional de Unión por la Patria, en comunicación con La Vuelta Completa. 19 horas 3 minutos. Carlos, ¿nos vamos a dar la media vuelta?